Bueno, yo este año, como entre medio de las lecturas que estaba teniendo de Benjamin, me crucé con el problema dentro del libro Los Pasajes de situar o entender bien cómo se posicionaba la figura de Luis August Blanqui dentro de esta obra, porque aparecía con muchos registros diferentes. Aparecía como un crítico social, aparecía como revolucionario, como conspirador, como en sus facetas más oscuras, armando sectas y cosas así. Y también aparecía como el autor de un libro bastante heterodoxo que se llama La eternidad por los astros, que consistía en una especulación filosófico-astronómica en base al análisis espectral y la cosmología de Laplace, que era como algunas de las cosas que estaban en boga en ese tiempo en la ciencia astronómica, en el siglo XIX. Pero desde ahí él saca una conclusión bastante interesante que, a mi juicio, Benjamin no aprovecha del todo, porque se centra en una interpretación más bien pesimista del texto de Blanqui. Pero bueno, yo cuando me crucé con este problema empecé a investigar a Blanqui y descubrí varias cosas. Y ahí me di cuenta que en realidad era necesario darle una nueva lectura a estos textos de Blanqui que pudiera enfrentarse como de par a par con los de Benjamin. Y la cuestión es que finalmente igual estoy encontrando varios puntos en común. Pero es un trabajo súper difícil. Entonces, esta es solamente la primera parte del trabajo. Que en realidad es presentar primero cómo aparece Blanqui en Benjamin, después exponer la tesis de Blanqui, después ver las críticas que Benjamin le hace y finalmente dar una respuesta desde el mismo Blanqui a estas críticas. La parte que no voy a presentar, porque todavía lo estoy preparando, tiene que ver con el concepto de eternidad en el mismo Benjamin, que es un concepto bastante difícil, y tratar de vincularlo mediante la redención y la felicidad como para tratar de cerrar o de englobar el trabajo hermanándolo con Blanqui finalmente. Esa es la última parte, como que todavía no está tan lista, así que voy a de repente detener. Tengo un epígrafe de Jacques Rancière en el prefacio al libro de Blanqui. Dice: ¿qué revolucionario del pensamiento o de la acción propuso alguna vez un apartamiento tan radical entre las condiciones objetivas de la acción y el coraje de su emprendimiento? El 6 de enero de 1938, Benjamin le comunica en una carta a Horkheimer sobre su descubrimiento de un escrito tardío del revolucionario francés Louis Auguste Blanqui, titulado La eternidad por los astros, hipótesis astronómica. Este hallazgo lo llama a reformular su proyecto sobre los pasajes de París, conectándolo con sus estudios sobre Baudelaire y dándole una estructura más ambiciosa. El impacto que le causó esta obra a Benjamin queda reflejado en la versión francesa de París capital del siglo XIX, redactada en 1939. Este texto está conformado por 5 apartados que remiten a nuevas formas de vida y creaciones técnicas surgidas en aquel siglo y que, cito, entran en el universo de una fantasmagoría. Fin de cita. Acompañadas por un personaje de cierta forma conectado a cada una de ellas. Los pasajes con Fourier, las exposiciones universales con Granville, el interior burgués con Luis Felipe, la flanería en las calles de París con Baudelaire y las barricadas con Haussmann. Pero todas estas etapas de las fantasmagorías, ligadas a hombres de la sociedad burguesa, conducen a la, cito, gran fantasmagoría de Blanqui sobre el universo, que aparece en la conclusión. El que sea justamente Blanqui
Cito, el adversario más temido de esta sociedad, el que resume y supera en una sola todas las otras fantasmagorías capitalistas, es para Benjamin el mayor signo de derrota. Cito, el siglo no supo responder a las nuevas virtualidades técnicas con un orden social nuevo, y por eso la última palabra se ha quedado en las embaucadoras cruchimanes de lo antiguo y lo nuevo que están en el corazón de estas fantasmagorías. Fin de cita. Benjamin tenía en gran estima al Blanqui revolucionario, a pesar de hacer suya la crítica de Marx a su estilo de lucha social basado en el golpe directo y prácticamente improvisado. Fue el mayor movilizador del movimiento proletario del siglo XIX y, cito, antes de Lenin no hubo nadie que, como él, haya tenido en el proletariado rasgos más claros. Es por eso que le resulta tan extravagante este escrito, en el que no se habla de política, de crítica social o de lucha callejera, sino de la vida de las estrellas, el análisis espectral y la infinitud del espacio-tiempo. En él ve una reformulación del mito del eterno retorno, 10 años antes que Nietzsche, cito, de una manera apenas menos patética y con una fuerza extrema de alucinación, que implicaría una resignación sin esperanza, fin de cita, por parte del gran revolucionario ante el triunfo de la burguesía. Lo que busco con este trabajo es invocar la figura de Blanqui, no para que se defienda de las críticas de Benjamin, sino para que ambos autores se den cita y se enfrenten con medios limpios. En primer lugar, resumiré el texto de Blanqui para revisar luego los comentarios de Benjamin. A continuación intentaré exponer los rasgos más determinantes de la eternidad por los astros, haciendo frente a las críticas de Benjamin e integrándolo en una posible filosofía de la historia. Pero, como dice Horkheimer al terminar la respuesta a la carta de Benjamin, cito, el mundo cobra de todos modos un aspecto tan desapacible que más vale no postergar mucho lo que uno tiene que decir. El panorama astronómico de principios del siglo XIX estaba dominado por dos corrientes, principalmente. Por una parte, el positivismo de Comte, cuya idea de progreso antropocéntrico lo hacía menospreciar cualquier incursión en el funcionamiento del cosmos más allá de los esquemas geométricos. Y por otra, la de los utopistas como Fourier o Raynaud, que veían en el cielo estrellado la huella de un orden natural que las sociedades humanas han siempre desobedecido. Pero desde la ciencia comenzaron a surgir nuevos estudios que remecían ambas posturas. El análisis espectral de Kirchhoff, Huygens y Secchi, que mediante la observación de las líneas de los espectros de los astros podían determinar su configuración química. Y, por otra parte, la aplicación astronómica de la segunda ley de la termodinámica, que dictaminaba la caducidad de todos los cuerpos celestes debido a la disipación del calor. Al descubrirse que el universo estaba formado por los mismos elementos químicos que la Tierra, el cielo se desencantaba a la vez que se acercaba a nosotros, y al establecerse la mortalidad de las estrellas, se perdía ya la esperanza de encontrar en ellas un orden primordial e inmutable. Incluso nuestro sol se apagaría y consumiría la Tierra como la conocemos. La astronomía se convertía así en la ciencia de los malos augurios y las luces artificiales de las grandes ciudades hacían bien en quitarnos de la vista a estas estrellas ingratas. Así aparece el cielo en la poesía de Baudelaire. Cito, ¿cómo me agradarías, noche, sin tu tejido, de astros, cuya luz habla lenguaje conocido? En este contexto, Blanqui escribe su libro, pero desde una celda en la fortaleza de Toro, junto al mar, bien lejos de las lámparas de gas. Según Benjamin, se muestra en este escrito lo que las estrellas ocasionan en ese mundo del que Baudelaire fundadamente las excluyó. Y es que Blanqui hace lo imposible, porque no nos olvidemos de las estrellas, identificándolas poéticamente con el rol del revolucionario. Cito, pobres estrellas, su rol de esplendor no es más que un rol de sacrificio. Tienen todas las cargas sin ningún beneficio. Únicas dueñas de la fuerza, no la usan más que en provecho de la debilidad. Queridas estrellas, ustedes encuentran pocos imitadores. Fin de cita. Alensur y Pelose, en su ensayo Liberar al encerrado, proponen la existencia de tres formas de palabra en Blanqui, que serían la político-militar, la filosófica y la astronómica. Me parece curioso que no hayan incluido como una categoría transversal la palabra poética. Blanqui en todo momento caracteriza a los cometas como cautivos suplicantes, a la fuerza de gravedad como la policía, a las monjas después de comulgar como frascos de vitriolo. Por algo Bioy Casares, en La trama celeste, cataloga este libro de Blanqui como poema en prosa, pero un poema filosófico también, en un sentido antiguo, a la manera del Natura Rerum de Lucrecio. La voz del revolucionario invoca la cosmología de Laplace, cómodo servidor de cualquier régimen, para reconducir toda idea de orden universal en una anarquía atomista. Revisaremos detenidamente su argumentación para luego no confundirnos al juzgar su hipótesis final. Cito, esto es de Blanqui.
El universo es infinito en el tiempo y en el espacio, eterno, sin límites e indivisible. Blanqui fundamenta esta premisa con el simple experimento mental de pensar un más allá del espacio o del tiempo. Todo más allá de un límite entraría también en categorías de espacio y de tiempo. Señala que pueden haber grandes espacios sin materia, pero seguirá estando el espacio allí con sus 3 dimensiones. Señala que, cito, el universo infinito es incomprensible, pero el universo limitado es absurdo. De esta forma se estudia la idea de Pascal y enuncia que el universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y su superficie en ninguna. Nosotros estamos en uno de estos infinitos centros, y por ello podemos imaginar alrededor nuestro una especie de esfera sobre la cual proyectar nuestras medidas finitas de tiempo y espacio. Pero desde cualquier lugar del universo se puede hacer lo mismo, por lo cual no debemos vernos como portadores de privilegios en este sentido. Todo en el universo está conformado en base a los mismos elementos que hay en la Tierra, según los descubrimientos del análisis espectral, y Blanqui los denomina los 100 cuerpos simples. En su tiempo solo se conocían 64, pero él supone que habrán algunos más. Su número lo supone infinito, para que alcance a llenar el espacio, pero las combinaciones posibles, aunque incalculables, son finitas, porque resultan siempre de la mezcla de estos 100 elementos. Así, las estrellas llenan el cosmos, naciendo de una nebulosa y apagándose después cuando han perdido todo el calor, para luego resucitar cuando, ayudada por la ley de gravitación, choque con otro cadáver de estrella y dé lugar a una nueva nebulosa. Y es aquí cuando Blanqui comienza su razonamiento. Si la cantidad de estrellas en el espacio es infinita, pero la cantidad de combinaciones posibles es finita, necesariamente van a tener que haber estrellas idénticas, no 2 ni 1 millón, sino infinitas. Existe una cantidad determinada de modelos originales de estrellas y para llenar el espacio infinito, estas se ven obligadas a repetirse en copias, denominadas por Blanqui socias, en referencia a un personaje de Molière. Pero las estrellas, en su tiempo de vida, mantienen a su alrededor un montón de piedrecillas giratorias llamadas planetas, en los cuales, como sabemos, puede haber vida humana. Por lo tanto, Blanqui deduce que nuestra Tierra tiene infinitas tierras gemelas a lo largo del cosmos, con la misma historia natural y con los mismos seres humanos, haciendo las mismas cosas eternamente. Cito: la Tierra socia exacta de la nuestra, desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte, luego de su resurrección, existen miles de millones de copias para cada uno de los segundos de su duración. Es su destino en tanto repetición de una combinación original, y todas las repeticiones de los otros tipos la comparten. Fin de cita. Pero también existen infinitas variantes de nosotros mismos a lo largo del universo, y es aquí lo interesante. En la mente de Blanqui, astrónomo amateur, de la finitud de las combinaciones atómicas no se sigue para nada un determinismo. De 2 estados de cosas idénticos pueden resultar consecuencias muy distintas. Así, nunca podrá decidirse si 2 tierras son socias entre sí hasta que hayan muerto, pues en cualquier momento puede tener lugar una bifurcación. Cada una de estas bifurcaciones se repite también infinitamente, pero en sí misma no puede predecirse. De este modo es posible también para Blanqui distinguir entre personalidad y vida. En un estado de cosas hay un mundo idéntico al nuestro en el que yo existo, tal cual como soy ahora, pero de un segundo a otro puede darse la bifurcación. El otro yo sigue siendo mis socias, la misma copia de mi persona, aunque haya empezado a vivir otra vida. Cito: estas diferentes colectividades humanas no tienen más que una cosa en común, la duración. Puesto que han nacido sobre copias del mismo original, cada una escribe en ella su ejemplar a su manera. El número de estas historias particulares, tan grande como se lo tome, es siempre un número finito y sabemos que la combinación primordial es infinita por repeticiones. Cada una de las historias particulares que representan una misma colectividad se tira en número de miles de millones de pruebas semejantes y cada individuo, parte integrante de esta colectividad, posee consecuencias socias en miles de millones. Se sabe que cada hombre puede aparecer a la vez bajo varias variantes, luego de una serie de cambios en la ruta que siguen sus socias sobre sus tierras respectivas. Cambios que desdoblan su vida sin tocar su personalidad. Desde aquí Blanqui pregona nuestra eternidad. La eternidad de este mundo en tanto es solo una copia más de un modelo original que nunca cesará de repetirse, pero también de cada uno de nosotros, y sobre todo de cada una de las posibilidades de bifurcación que han habido en este mundo y que debido a nuestro tiempo unidireccional no se han concretado aquí. Cito: no olvidemos que todo lo que uno hubiera podido ser aquí abajo lo es en alguna parte en otro lado.